A través de la historia se han dado muchos vientos de doctrina, porque cuando interpretamos la palabra aislándola de algunos versículos, del contexto o del resto de ella misma, podemos malinterpretar lo que Dios está queriendo hablar a nuestras vidas. Y no necesariamente estas doctrinas vienen de un corazón que está torcido, sino que realmente no entendió la forma en cómo interpretamos la palabra. La palabra se interpreta a través del contexto que está alrededor de ella. Y cuando esos versículos tú percibes que no te dan toda la claridad, vas y buscas más versículos que hablan del mismo tema y te darás cuenta que de Génesis hasta Apocalipsis o Revelaciones, Dios no se contradice. La palabra se sostiene por sí misma y ahí nos arroja luz para entender lo que Él está hablando a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque una de las doctrinas que se han mal interpretado es esa manifestación de Dios a través del Espíritu Santo. Es esa señal de la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo. Yo quiero que me acompañes esta mañana al libro de Hechos, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4, el versículo 5 y luego el versículo 8. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Este es Jesús hablando con sus discípulos, hablando antes de partir y dando instrucciones de lo que ellos debían de hacer, porque iban por primera vez a recibir al Espíritu Santo, bautizándolos a ellos. Ahora, Jesús es muy claro y les dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. La llenura y el bautismo del Espíritu Santo son lo mismo. Entonces muchas veces usted va a escuchar ser lleno del Espíritu Santo, otras veces va a escuchar ser bautizados por el Espíritu Santo, y Jesús está diciendo van a ser bautizados. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere en la cruz y resucita, Él rompe el velo que no permitía al ser humano estar en la presencia del Dios Santísimo. El que se atrevía a estar en la presencia del Dios Santísimo sin antes prepararse y santificarse para poder estar ahí, moría a raíz de la santidad de Dios. El pecado no puede estar delante de Dios y permanecer vivo. Entonces la muerte de Cristo, con su sangre, Él nos cubre y rasga el velo se rompe y nos da el acceso directo para poder estar delante de Él cara a cara a través del Espíritu. Entonces en ese instante, cuando tú y yo recibimos hoy a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo. Él viene y puede ahora habitar dentro de mí porque la sangre del Cordero me cubre y esa sangre está saturada de la santidad de Dios. Y a través de esa santidad de Cristo que ahora habita en mí por gracia y misericordia, puedo presentarme delante del Dios Altísimo y no fallecer, sino recibir vida de parte de Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo viene a habitar dentro de mí. ¿Qué es entonces para nosotros que ya al recibir a Cristo recibimos al Espíritu Santo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa la llenura? Significa reconocer quién vive en ti. El Espíritu Santo vive dentro de ti.
Y si yo lo reconozco y reconozco que Él está aquí para manifestarse, que Él está aquí para que yo reciba poder, yo necesito darle libertad al Espíritu para que se mueva en mí. Yo necesito tomar en cuenta al Espíritu Santo para que se mueva en mí, ¿sí o no? Amén. Entonces, cuán importante es entender, la persona del Espíritu Santo es la más olvidada de nuestro Dios Trino. Y muchas veces tenemos hasta conflicto para hablar con el Espíritu Santo, porque siento que peco si no hablo con Jesús, si no hablo con el Padre. Pero el Señor Jesús nos estaba diciendo en Juan, en los capítulos 14, 15, 16, nos está diciendo antes de partir que era necesario que Él se fuera, porque convenía que Él se fuera. Porque íbamos a recibir al Espíritu Santo, el Espíritu de consolación, el Espíritu que nos iba a convencer de pecado, el Espíritu que nos iba a convencer de justicia y de juicio. Es decir, y dice, Él les va a revelar quién yo soy. Él va a revelar al Padre, Él va a revelar al Hijo. Es decir, Él va a hablar con ustedes y va a hablar no de lo que viene de Él, sino de lo que viene de mí, de lo que viene del Padre. Entonces, el Espíritu Santo juega un rol indispensable en nuestra vida. Y ese bautismo del Espíritu Santo es indispensable para que tú puedas vivir a través del poder de Dios y no en tus fuerzas. Hemos oído una y otra vez, no vivas en tus fuerzas. Y uno dice, pero ¿cómo funciona eso? Porque desde que tenemos uso de razón, nos recordamos que hemos tenido que esforzarnos por todo. ¿No? En casa, para que no te castiguen, te tienes que esforzar por portarte bien. Y si estás pequeñito, pues la tarea es por lo menos recoge tus juguetes y ponlos en el lugar indicado, ¿no es cierto? Y entonces vamos aprendiendo desde muy pequeños que necesitamos esforzarnos para que nos vaya bien, y lo hacemos con nuestras fuerzas humanas. Pero luego venimos a Cristo, entramos a este reino espiritual al que hoy pertenecemos, y Él dice que no lo hagas en tus fuerzas, que lo hagas en las fuerzas de Dios. Y entonces viene el Señor Jesús y dice, yo he tenido que morir, no solo para que tengan salvación, sino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida viene a través del Espíritu Santo que habita en ti. Y Él les va a dar el poder que necesitan para poder vivir la vida del Espíritu, que humanamente hablando no es posible lograrlo en nuestras propias fuerzas. Por eso es que la ley no fue suficiente. Porque la ley mostraba todo aquello que era pecado, pero no empoderaba al ser humano para vivir fuera del pecado. Pero a través del Espíritu Santo recibiréis poder. Seréis bautizados por el Espíritu y recibiréis poder. Amén. Amén. Y entonces el Señor viene y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién es un testigo? Alguien que está presente en el lugar de los hechos, ¿sí o no? Alguien que vio, que lo experimentó por sí mismo. Entonces, cuando Dios habla de ser testigos, habla de que tú vivas la promesa de Dios, que tú vivas empoderado por el Espíritu Santo, que tú experimentes este bautismo, este poder de Dios dentro de ti, para que puedas darte cuenta cuán real es Dios, cuán real es su palabra, cuán poderoso es Él y cuán capaz es de sostener tu vida para que la puedas vivir a través del poder del Espíritu. Muchas veces las personas empezamos a admirar a quienes Dios ha llamado para de alguna manera guiar a la iglesia, que son los apóstoles, que son los maestros, los profetas, los evangelistas, y se me olvida uno, pastores, ¿verdad? Menos mal, ¿verdad? Que ese es mi llamado. Entonces,
Y estas personas se vuelven visibles, ¿no? Visibles delante de la iglesia de Dios. Y empezamos a admirar la sabiduría que Dios puede derramar, la autoridad de Dios en sus vidas, la transformación de sus vidas cuando escuchamos sus testimonios de cómo eran antes y cómo Dios ha ido transformando su vida día a día. Y dices, ay, cómo quisiera eso, ¿no? Me acuerdo cuando yo me convertí, había esa costumbre de acercarse a estas personas que estaban ungidas con el poder de Dios y casi que querías tocarlo y páseme su unción, ¿verdad? Entonces lo único que te pasaban era su sudor porque queda sudado después de predicar, ¿no? Pero todo el mundo los quería tocar y que ore por mí, ¿verdad? Esa persona, y hacías una fila y luego te ponían a otra persona a orar por ti, volvías a hacer la fila hasta que orara el ungido de Dios por ti. Amados, tú eres ungido de Dios. Tú tienes lo mismo que tiene aquel que ha sido llamado a guiar a la iglesia, porque estamos aquí para mostrarte lo que Dios nos ha mostrado, pero el Espíritu Santo vive en ti para empoderarte y que tú seas testigo de que eso es real, que eso va a pasar en tu vida, que tú también eres llamado, que tú también vas a ser vivificado y brillarás con el poder de Dios aquí en la tierra ahora. Amén. Entonces, si le adoras, ¿a quién se manifestará? Si buscas, ¿a quién se manifestará? Si llamas, ¿a quién se manifestará? No es si llamas a la pastora Cristi. Amén. Y con esto no te digo que no me llames y no te digo que no hagas una cita para que nos sentemos y platiquemos, pero al final yo puedo darte una claridad, pero el poder para que alcances esa vida te lo da Él. Amén. Entonces tenemos que buscar la diferencia entre estas personas que Dios está usando para guiar a la iglesia y aquellos que anhelan eso que ellos tienen. Es que estas personas están buscando que Él se manifieste, están llamando a Dios, están adorando. ¿Qué es adorar a Dios? Es me rindo a ti, te entrego lo que soy. Sí, aún aquello que no quiero soltar, te lo entrego. Aún aquello que estoy apegada a ello, te lo rindo. Aún las ideas de lo que yo considero cómo debes tú de hacer las cosas, te lo rindo. Porque a veces llegamos donde Dios con nuestras listas, pero también llegamos y le damos la instrucción a Dios de cómo llevar a cabo lo que necesitamos. ¿Sí o no? Con fecha, día y hora. Y si se pasa del día, le dice, Señor, te atrasaste. Para ayer era. Sí, amén. Pero entonces yo rindo mis argumentos, rindo esos conceptos que muchos de ellos están limitados a mi visión humana, pero Él tiene algo más grande y el poder de Él se manifestará en nosotros. Y lo leemos en las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Nos damos cuenta del poder maravilloso de Dios y Dios te está diciendo, cuando seas bautizado con el Espíritu Santo, tú serás testigo de ese poder. Pero la pregunta es, ¿me lo creo para mí? ¿Me lo creo para mí? ¿O todavía estoy esperando ser de alguna manera súper santo para ver el poder de Dios manifestarse? Porque para ser súper santo necesitas primero ver el poder de Dios para manifestarse en tu vida. La santidad no la alcanzas sin la ayuda del Espíritu Santo. Él es tu fuerza, Él es el poder. Y no se trata de cuánto has hecho o cuántos méritos has obtenido, porque no es por mérito, es porque Él murió en la cruz, Él se sacrificó, Él compró tu vida, Él lo hizo por gracia y misericordia, y solo necesitas creerlo, porque al que cree todo le es posible. Pero estamos frente a una circunstancia y empezamos a gritar auxilio, y el versículo todo te es posible, saber dónde quedó. Se nos pierde de la vista y la angustia llega y toma control de nuestros pensamientos. Y yo no sé por qué somos catastróficos, ¿verdad? Cuando algo malo está pasando, empezamos a pensar lo peor de lo peor de lo peor.
Pero esa es nuestra verdad. El tema es, Dios me confronta a mí constantemente. Cristi, ¿lo crees? Y entonces, ¿por qué estás abatida? Y entonces, ¿por qué pierdes el sueño? Y entonces, ¿por qué no para tu mente de darle vuelta al problema una y otra vez de cómo resolverlo? Si el que cree en mí, todo le es posible. Si el que viene a mí recibe descanso. O vienes a mí para decirme cómo hacerlo, o vienes a mí para recibir de mí claridad, entendimiento, instrucción, el poder del Espíritu manifestándose en mi vida para que esa vida empiece a fluir dentro de mí y me permita a mí ir más alto de lo que humanamente podría llegar. Eso es la promesa, ese es el poder que Dios dice que tú y yo vamos a recibir y vamos a poder ser testigos. Por eso es que muchas veces cuando las personas quieren evangelizar a otros sobre Jesús, empiezan a hablarle del infierno y que si no lo recibes te vas a ir al infierno y viene castigo sobre ti porque el pecado es esto y tú eres un pecador y si no te rindes al Señor. Y entonces empezamos a meter miedo porque hablamos letra, no vida. Pero cuando hablas de alguien con quien vives a diario y lo experimentas a diario, entonces empiezas a hablar de él y no del infierno. Empiezas a hablar de lo que conoces, de sus maravillas, de su grandeza. Por ejemplo, hoy a las 11:30 va a venir una chiquilla de unos 20 años que es amiga de uno de los jóvenes que asiste acá a Unidad Cristiana, y cada vez que se sientan él le platica de ese Dios maravilloso que tiene, de ese Dios de amor, de ese Dios de gracia, de ese Dios que él experimenta en su vida diaria. Y le dijo ella, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a ese Dios. ¿Me llevas? ¿Me llevas al lugar donde a ti te enseñan? Porque yo quiero conocerlo. Porque está siendo testigo de lo que vive, está hablando de lo que él experimenta con él. ¿Y el infierno para quién es? A ver, ¿para quién es el infierno? ¿Para quién? Para el diablo y todos sus demonios. Fue creado para el diablo y todos sus demonios. ¿Quién quiere llevarse a la humanidad al infierno? El diablo y sus demonios, porque está enojado con Dios y sabe cuánto nos ama. Entonces él quiere robarse a su creación y llevársela al infierno. Pero cuando empezamos a hablar de pecado e infierno, pensamos que el infierno Dios lo hizo para los seres humanos y lo hizo para el diablo y sus demonios. Y Cristo murió para que ningún humano se pierda. Ahora, ¿por qué un ser humano se puede ir al infierno? Porque tenemos libre albedrío y podemos decirle a Dios, ¿sabes qué? No me interesa tu propuesta. Y Dios va a seguir tocando a la puerta, porque Dios sabe que su propuesta es tu vida eterna con Él. Y no se cansará de buscarte, porque Él no hizo el infierno para nosotros, lo hizo para Satanás. Pero alguien dijo para los pecadores. Claro, esa es la respuesta que viene a la mente, porque es lo que nos han dicho por años. Por años nos han vendido la idea, conviértete o te vas al infierno por pecador, ¿sí o no? Y nadie habló que el diablo se iba al infierno, solo nosotros, ¿sí o no? Pero cuando lees las escrituras, te das cuenta de ese Dios de gracia y de amor que ha hecho todo para que sea posible que toda su creación se salve si cree en Él. Pero el amor no existe sin libre albedrío. Si eres esclavo, es decir, no tienes libertad para pensar ni para decidir por ti mismo, el amor no está presente. El amor da libertad de decisión, de análisis, de pensamiento. Y Dios nos ama con amor eterno y nos da la libertad de decidir. Y muchas veces rechazamos los conceptos religiosos y voy a ponerle comillas a la palabra religiosa, porque lamentablemente hemos conceptualizado a Dios en una religión y Dios no es religión, Dios es Dios. Él es un ser divino.
que quiere revelarse a tu vida a través de una relación. Pero esos conceptos religiosos que se han esparcido por el mundo han alejado a millones de Dios en vez de acercarlo a Él, porque son conceptos basados en letra y no en la revelación de Él mismo a la vida de la persona. Y por muchos años, aún la iglesia cristiana evangélica estuvo enfocada en tu comportamiento, porque claro, la palabra habla del resultado de vivir en el poder del Espíritu Santo. Voy a volverlo a repetir. La palabra habla del resultado de vivir a través del poder del Espíritu Santo y habla de una vida sobrenatural, de una vida sorprendente, de una vida de santidad, de una vida llena de paz, de una vida llena de gozo, de una vida llena de una fe que mueve montañas, de una vida de bondad, de benignidad, de una vida de templanza, de una vida saturada de todo el poder. Pero esa vida es el resultado de conocer, descubrir, entender y dejar operar en mí al Espíritu Santo. No es el resultado de leer la Biblia bajo mi entendimiento humano, porque ¿quién me va a revelar a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es Cristo? La palabra. ¿Qué es esto? La palabra. Entonces necesito la ayuda del Espíritu Santo, si no mis conceptos serán religiosos. Y cuando la palabra dice, más te vale no hacer caer a un pequeño, sino es mejor que te pongas una piedra de molino alrededor del cuello y te eches al mar. Entonces usted estaría mandando a suicidarse a medio mundo. No habría iglesia. Porque nos hemos equivocado, ¿sí o no? Le hemos fallado a alguien, hemos hecho tropezar a alguien. Y las piedras de molino del tiempo en que fue escrita la palabra eran de piedra, de pura piedra. Y pesaban, yo no sé si tonelada o más. Y te la amarras alrededor del cuello y te tiras al mar con ella, no hay forma de que vuelvas a salir a flote. Dices, mejor que mueras antes de hacer tropezar a otros. Y entonces yo empiezo a agarrar la palabra literal y no entiendo lo que Dios me está diciendo. Dios me está diciendo, el segundo mandamiento es ama al prójimo como a ti mismo. No critiques, no señales, no juzgues, no demandes. ¿Cómo te tratas a ti mismo cuando te equivocas? Te tratas como te enseñaron a tratarte, ¿sí o no? Si tu mamá te dijo, ay, sí que eres bruto, ¿verdad? Entonces tú te equivocas, ahí sí que soy bruta, ¿o no? Porque no hemos descubierto el amor de Dios. Y de repente descubres a Dios y te equivocas y el Espíritu Santo se acerca a ti y te dice, te amo, estoy contigo, sé la razón de tu error. Y vengo a sanar tu herida. Vengo a darte de mi amor y de mis fuerzas. Vengo a envolverte en mis brazos. Vengo a empoderarte. Y tú dices, ¿y por qué eres tan amable conmigo si la acabo de regar en grande? Y te cuesta creer que ese Dios divino y santo se acerca a ti con tanta dulzura y con tanto amor cuando acabas de equivocarte y lo que mereces es que te digan por lo menos bruto. ¿Me explico? Y eso si el papá fue amable, ¿verdad? Solo te dijo bruto, o la mamá. A mí me dijeron, me arrepiento de haberte tenido. Son palabras que penetran el alma y el espíritu. Eres lo peor que me ha pasado en la vida. A los 12 años, sin ser rebelde. ¿Me explico? Pero son las heridas que traemos en el alma. Y luego venimos y conocemos a un Dios que empieza a revelarnos el cielo y lo que hace que el corazón de Dios lata, metafóricamente hablando, porque es un ser espiritual. Y viene a cambiarnos absolutamente todos los conceptos. Ahora, ¿qué ha pasado y por qué todavía no vemos este poder manifestándose en la iglesia en general?
Porque una vez más, el concepto del bautismo del Espíritu Santo fue mal interpretado. ¿Cuál es la señal de que fuiste bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué ha escuchado la mayoría? ¿Cuál es la señal de ser bautizados con el Espíritu Santo? No necesariamente es lo que crees hoy, pero ¿qué es lo que has escuchado? ¿Qué nos han dicho? Hablar en lenguas. Contaba uno de los líderes de la iglesia que su mamá recibió a Cristo, pero ella vive en México. Entonces le dijo: ma, busca una iglesia cerca de tu casa. Y ciertamente lo hizo, buscó. Y luego la llevaron a un cuartito, ¿verdad? De los nuevos, ¿verdad? Y ella levantó la mano. Y entonces me imagino que le habrán preguntado si ya había recibido a Cristo y dijo que sí. Entonces el siguiente paso es que seas bautizado, ¿no? Por el Espíritu Santo. Todo iba bien hasta que le dijo: tienes que hablar en lenguas. Entonces, ¿y cómo? Suelta la lengua. ¿Y cómo se suelta? Empezó a hacer ella, o sea, ¿qué hago para soltar la lengua? Y yo he estado en muchos lugares donde suéltala, habla, di cualquier cosa, porque si no hablas, entonces ¿cómo te va a dar Dios nuevas lenguas? Y de repente se te va a enredar la lengua y vas a hablar jerigonza y ya estás hablando en lenguas. Entonces tienes a un montón de gente y se enseñó ese concepto. Pero si yo me voy a la palabra, ¿qué es lo que encuentro? Vaya conmigo al siguiente capítulo, capítulo 2. Y en el versículo 4, bueno, vamos a leer desde el 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí vamos bien? Según el Espíritu les daba que hablasen. Y de este versículo 4 han dicho: la señal de que tú has sido lleno del Espíritu, de que has sido bautizado por el Espíritu, es que hables en otras lenguas. Pero hablan de lenguas angelicales cuando nos dicen eso, ¿sí o no? Sigamos leyendo. Y dice la palabra: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían 15 naciones reunidas en ese momento de este evento que transformó al mundo. Y dice el versículo 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, ¿por qué hubo estruendo? Porque Dios estaba provocando atraer a una multitud, provocando. ¿Se ha fijado usted cuando de repente viene sobre Bernardo Quintana y el tráfico está más lento que lo normal, ¿verdad? Y va no a vuelta y rueda, va pausado 5 minutos y luego vuelta y rueda, ¿verdad? Y va avanzando súper lento. Y usted empieza a buscar, si tiene su GPS en el celular, qué habrá pasado, ¿no? Y encuentra un accidente. Y cuando pasa por el sector del accidente, se da cuenta que el accidente fue en el carril del sentido contrario. Pero todos los de este lado van viendo el accidente, ¿verdad? Y usted va bien lindo, bien lento en el tráfico, ¿sí o no? ¿Verdad? Que eso pasa. Porque te atrajo, ¿verdad? Te dio curiosidad. Y la curiosidad atrasó a todos, ¿verdad? Los que vienen tras de ti, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Causando curiosidad, porque ya conoce cómo reaccionamos, ¿verdad? Oyeron un estruendo y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Los curiosos. O sea que el estruendo no tiene nada que ver con ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Tuvo que ver con un propósito: traer a las multitudes cerca del lugar donde esto estaba sucediendo. Y entonces viene y sigue diciendo: se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar ¿en qué? ¿En qué?
¿Y cuál es su propia lengua? ¿Cuál es la suya? No, la mía es mi lengua, no, no es su idioma. Español, ¿o no? Entonces, habían 15 naciones. Los escuchaban hablar ¿en qué? En los 15 idiomas que cada una de estas naciones hablaba. Los escucharon hablar en sus lenguas nativas, en su idioma nativo humano de la tierra, no en lenguas angelicales. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Pero ¿qué sí había sucedido? El poder de Dios se estaba manifestando a través del Espíritu Santo, y estos estaban hablando idiomas que ni conocían. Es como que de repente venga un japonés aquí y se levante Delia o se levante Ángeles, que Dios las usa mucho en dar palabra a la iglesia, y empiecen a hablar en japonés. Y usted se le queda bien. ¿Y desde qué momento fuiste a clase? Y Delia no sabe lo que está diciendo. No, o Ángeles, o tú. Pero el japonés empieza a llorar. Empieza a llorar. Y ojalá haya alguien que le interprete el japonés, ¿verdad? Para darnos cuenta de qué está pasando. Porque le está hablando en su idioma. Y Dios se le está revelando. Y le está diciendo: yo soy poderoso, heme aquí. Y cuando se acerque a cualquiera que se levantó a hablar en su idioma y le empiece a hablar en japonés, la otra persona se va a quedar: ¿oh? ¿Qué dice? Perdón, ¿y qué no hablas mi idioma? No. ¿Cómo que no? No, no hablo japonés. Pero me has hablado en japonés. ¿De veras? Pues ni sabía. Eso es lo que pasó. ¿Usted está entendiendo? Dios está manifestando a una multitud y les está diciendo: sí, me mataron en una cruz, sí, no creyeron que era el Mesías, oh, pero sí soy el Mesías, y el Espíritu Santo ahora habita sobre aquellos que han creído en mí, y mi poder se está manifestando para que tú seas testigo, para que tú lo veas, para que tú lo experimentes, porque cuando tú experimentas mi poder te das cuenta que soy real, y entonces creerás, y si crees serás salvo. Amén. O les está así como temblando todo porque estoy diciendo que la señal del Espíritu Santo de ser bautizado no son las lenguas angelicales. Y ahorita hay un terremoto interno, pero no lo digo yo, lo dice su palabra. Lo que fue evidente fue el poder de Dios. No importaba y no debería de importar cuál fue la forma en que el poder del Espíritu Santo se hizo evidente o se manifestó, porque Él se manifiesta de muchas formas. Hay otra doctrina por ahí que dice que el tiempo de los dones del Espíritu Santo ya pasó, que se acabó después de este evento y cumplió su propósito. ¿Y sabe de dónde sacan ese concepto? Uno de los versículos es 1 Corintios 13, versículo 13. Y dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando está Pablo hablando del amor de Dios y está mostrándonos que sin amor nada de lo que hagamos tiene peso delante de Dios. Voy a volverlo a repetir: nada de lo que usted y yo hagamos sin amor tiene peso delante de Dios. Porque en el cielo todo inicia desde el amor. Ahora, solo como paréntesis, ¿cuál es el concepto que usted maneja de amor? ¿Cuál es ese concepto? ¿Es el concepto de Dios o las ideas que tenemos que vienen de nuestras experiencias en la tierra? ¿Quién gobierna o quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién? Satanás, ¿no es cierto? El diablo. Lo dice la palabra. Entonces,
¿Qué cree que él va a hacer si él es un mentiroso? Va a distorsionar todos los conceptos que la palabra habla para adecuarlos a sus mentiras y así seducir con engaño a las personas. El Día del Amor se celebra y Cupido tiene como una parte central, ¿verdad?, en el asunto. ¿Y quién es Cupido usted? O sea, ¿existe el ángel Cupido? ¿Existe esa flecha que... O sea, ¿de dónde se lo inventaron? Pero ahí andamos mandando tarjetitas con Cupido. ¿Me explico? Y no estamos revisando si nuestro corazón verdaderamente ama. Si solo el 14 de febrero mando flores, si solo el 14 de febrero doy un regalo. Mira, mi amor, te voy a regalar una pantalla de 84 pulgadas, ¿verdad? Porque pronto viene, que ese año es el mundial. Amén, dicen los hermanos. Y la señora bien contenta que piensa que es para ella, ¿verdad? ¿Me explico? El 14 de febrero te voy a regalar la cocina, la estufa que faltaba. ¿Cómo que se la va a colgar en el cuello la estufa? ¿Me explico? Ahí se aprovecha para ver qué falta en la casa y lo compro, ¿verdad? Y no estamos pensando en la otra persona, no estamos amando de acuerdo a la necesidad del corazón del otro, porque tengo conceptos de amor tan errados que no vienen del corazón de Dios. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, hay 3 cosas que van a permanecer después de que todo esto deje de suceder, y es la fe, la esperanza y el amor. Pero continúa en el capítulo 14 y el mismo Pablo empieza a decir, seguid el amor. La primera instrucción, antes de hablar de los dones del Espíritu Santo, que son parte del poder del Espíritu Santo manifiesto en nosotros, dice, seguid el amor. Es decir, si tú no descubres el amor de Dios, no va a ser posible que puedas fluir en los dones de acuerdo al corazón de Dios. Puedes fluir en los dones, pero no van a estar alineados con el corazón de Dios. ¿Me doy a entender? Pueden fluir los dones, pero no estaré alineado con el corazón de Dios. Entonces, lo primero que Pablo me dice, seguir el amor. ¿Qué es seguir algo? Es buscarlo hasta encontrarlo, es aprender de aquello que Pablo me está hablando, y en este caso me está hablando del amor de Dios. ¿Cuál es la mejor manera de descubrir el amor de Dios? ¿Acaso no es siendo amados por Dios? ¿Entiendes tú cómo Dios te ama? ¿Realmente lo entiendes? O cuando te equivocas, vienes a la iglesia y te da vergüenza cantar porque te acabas de equivocar y ya no te sientes digno de cantar a Dios. Y más si el canto habla de obediencia y rendición, y te da vergüenza y te sientes culpable y el enemigo te acusa. Pero lo que yo entiendo en la palabra es que Él dice que todos los débiles, todos los pecadores, Él tiene compasión de ellos, no se enoja. Cuando dice eso Hebreos 4:15, que Jesús, nuestro sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades. Pero como lo que hemos aprendido de vista, de ejemplo, en mucho comportamiento de la iglesia cristiana, es señalar, condenar, acusar y criticar al que se equivoca. Es exigir, es demandar. Y el amor es dar primero. Dar. Y entonces viene Dios y tú vienes mal, vienes porque has fallado, y empiezan a cantar un canto de obediencia, de santidad. Y lo que Dios quiere es que lo cantes, pero que lo cantes para que tú le digas a tu alma, alma mía, ríndete a Dios en obediencia. Alma mía, ríndete a Dios para que su santidad te llene. Alma mía, encuentra el poder del Espíritu Santo para que Él pueda levantarte del lugar donde has caído. Porque el versículo 16 de Hebreos 4 dice, entra al lugar santísimo, entra delante del trono de la gracia y misericordia. Y dice, entra con toda confianza, no con vergüenza, no acusado,
no con condenación en tu cabeza. Entra con toda confianza para que encuentres el oportuno socorro, porque su trono es de gracia y de misericordia. Pero está ahí, lo escuchamos, pero volvemos a pecar, volvemos a fallar. Mira, puedes gritarle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ya pecaste. Ya pecaste, porque la palabra dice, enójense, aírense, pero no pequen. No le den lugar al diablo. Es decir, en el enojo, el diablo le va súper bien. Porque enojado tú, el diablo fluye. Un grito. Y quizás ya es llegaste al 1,000,000 ese día de gritos. Y vienes me acuerdo una vez que llegué yo a la iglesia y estábamos en el tiempo de adoración y le digo al Señor, ya ni quiero pedirte perdón. Ya a esas alturas del camino yo no debería de fallarte en eso. Ya no soy digna de tu perdón. O sea, ¿cuántas veces te he pedido perdón por lo mismo? Y otra vez. ¿Cómo es posible, Señor? No merezco ya pedirte perdón. ¿Y sabe qué me dijo Dios? ¿Y cuándo lo has merecido? Me dijo. Pues nunca, ¿verdad? Yo no he hecho nada para merecer su perdón, ¿o sí? Nunca, desde la primera vez que me equivoqué, no lo merecía, pero Él murió en la cruz para que por su gracia, por su sacrificio, por su amor, yo pueda venir donde Él, arrepentirme y recibir perdón en vez de muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, y no muerte física, muerte eterna. Pero Él me salvó y ahora puedo llegar al trono y recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro. Es decir, no me deja igual, me transforma, me cambia y cada vez me porto mejor y mejor y mejor. Pero primero tengo que reconocer que su amor es el que me permite entrar y estar confiado y segura de Él. Entonces nosotros tenemos que dedicarle tiempo, iglesia, a descubrir cómo funciona el amor de Dios. Y la mejor manera es experimentándolo en tu propia vida. Solo entonces podremos amar a los demás como Él nos ama a nosotros. Y sigue diciendo el versículo 1, ya se me acabó el tiempo, y procurad los dones espirituales. Es decir, el Espíritu Santo se sigue manifestando a través de dones. Y dice, procúrenlos, anhelen los dones espirituales, porque siguen vigentes. El Espíritu Santo se sigue manifestando a través de los dones. Pero sobre todo, que profeticéis. Y hay una razón por la que quiero leer acá en el capítulo 14. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Está hablando de lenguas espirituales, porque el contexto me hace saber de qué lenguas está hablando, ¿sí o no? Está hablando de las lenguas que no puedo entender, pero que hablo a Dios y mi espíritu es ministrado, ¿sí o no? Amén, ok. Entonces, el contexto me ayuda a saber de qué lengua se está hablando, porque ya aprendimos que el poder del Espíritu Santo se manifestó dándoles la capacidad de hablar idiomas o lenguas que ellos no hablaban de forma milagrosa, pero aquí está hablando de las lenguas espirituales. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizareis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Viene un elemento más: cuando hay lenguas espirituales, lenguas que no son entendibles para el
ser humano, sin importar el idioma que hable, hay otro don y es el don de interpretación. Entonces, cuando ese don está, yo puedo entender lo que el Señor, el Espíritu Santo me está revelando, lo que significan las lenguas angelicales. Y entonces soy edificado, porque solo me edifico cuando entiendo lo que me están diciendo, ¿sí o no? Si no, no puedo ser edificado. Tengo que entenderlo para que pueda ser edificado. Entonces hay un don de interpretación. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, dice Pablo, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, es decir, los elementos que no tienen vida, pero están diseñados para producir un sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Cuando iban a la guerra había un sonido específico a través de la trompeta que que comunicaba al pueblo: vamos a la guerra, y todo el mundo se preparaba para la batalla. Entonces dice, así que en el versículo, 9, así también, vosotros, si por lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿quién se entenderá? ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Así dice el 22. Así que las lenguas, me voy a ir después de una vez al 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran personas que no conocen de Dios o personas que no creen en Dios, ¿no dirán que estamos locos? Pero si todos profetizan y entra alguien incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, es decir, en lenguas angelicales, sea por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así
Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ok, lo quise leer de una vez porque si no me tardaría más y el tiempo apremia. Lo que acabamos de leer es una instrucción de Pablo para que ustedes y yo podamos operar con los dones del Espíritu Santo alineados con el corazón de Dios. Y básicamente Pablo dice, si hablas en lengua angelical y estás en medio de la iglesia y no tienes don de interpretación, o Dios no está dándote la instrucción que lo hables en voz audible para que todos escuchen, porque alguien más la va a interpretar, entonces habla las lenguas de tal manera que las hables ¿para quién? Para ti mismo. Es decir, que si yo estoy, ven Lupita, si yo estoy a la par de Lupita y soy movida por el Espíritu a orar en lenguas, yo puedo orar en lenguas. ¿Me escuchaste? No. Y estaba orando en lenguas. Gracias. De tal manera que solo sea para mí. ¿Cuántas veces hemos estado en eventos donde nos invitan a empezar a hablar en lenguas? Pero dentro de esos eventos hay personas que no conocen de Dios. Hay personas que quizás llegaron porque tú insististe, pero son ateos, no creen en Dios. Y empezamos todos a hablar en lenguas. ¿Qué dice que van a decir? Que estamos locos, porque no entienden nada. Aquí dicen jerigonza, ¿no? Cuando hablamos y no se entiende. ¿Ah? No tararear, es balbucear. Van a decir, ¿y estos qué onda con balbucear? ¿Qué ganan? O sea, el rollo ahí es balbucear ustedes. Ni vayan, va a decir a sus amigos. Eso está bien raro y se te puede pegar. ¿Me explico? Porque todo lo que hacemos con el Espíritu debe de tener 3 características. Edificar, es decir, alimenta mi espíritu y me ayuda a crecer. Exhortar, mire, yo he explicado lo que significa exhortar, ya perdí la cuenta de cuántas veces. Lo explico y la gente sigue haciendo lo que le dijeron antes. La palabra exhortar significa animar a la persona, como las animadoras de los deportistas, ¿no? Estás en un partido de básquetbol, tu equipo va perdiendo, pero tú estás, eres el mejor, vas a ganar, tararara, y lo que sea que digan, ¿verdad? Y danzan y bailan y todo el rollo, y van 50-10, faltan 5 minutos para que termine el partido, pero siguen dándole porra, ¿sí o no? Entonces, si el don que Dios te ha dado no lleva palabra que edifique, que me den ganas de querer más de Dios para crecer. Si esa palabra que Dios te ha dado no te anima, no te dice tú puedes, lo lograrás, Dios cree en ti, ¿me explico? Si no lleva algo que anime y consuele, no tiene los ingredientes que se requieren para que esa palabra venga del corazón de Dios. Tiene que tener esos 3 ingredientes. En una ocasión fuimos a orar a la casa de una persona que se movía en el don de ciencia. ¿Cuál es el don de ciencia? El don de ciencia es cuando Dios le revela a una persona la condición de tu alma sin que esa persona lo haya escuchado por alguien más, sino por revelación divina, ¿sí? Y esta persona se movía en don de ciencia y don de profecía. Y invitamos a unos amigos, un matrimonio, que nos acompañara. Yo tenía 24 años, estaba muy joven. Qué tremendo, hace 30 años este año va a ser ese evento. Entonces estábamos ahí reunidos
Y ella empezó a orar por todos y llegó donde yo estaba. Y yo andaba una cola, ¿verdad? Andaba peinada con una cola. Y Dios le empezó a revelar a ella la condición de mi corazón. Era el año en que yo empecé a tener intimidad con Dios. Eran mis primeros pasos en encerrarme para conocer a Dios de forma personal. Y todavía estaba en pininos, como decimos allá, ¿verdad? Apenas a los primeros pasitos, queriendo dar mis primeros pasitos. Entonces mi corazón estaba tan podrido como había llegado. Yo tenía altivez, yo tenía prepotencia, yo tenía arrogancia, todas estas orgullo, todas estas cosas, yo me llené de ellas, según yo, para protegerme de la maldad de este mundo. Y mi corazón estaba enfermo totalmente. Entonces Dios le revela a ella la condición de mi corazón, porque ciertamente todo lo que me dijo era cierto. Pero ella me agarra de la cola. Yo tenía mi frente en el piso y empieza a jalarme de la cola. Eres altiva, prepotente, tratas a tu marido como basura. Y yo decía, Dios mío, trágame tierra, ¿verdad? Porque había gente que ni conocía, había llevado este matrimonio amigo. Y yo me sentía humillada. ¿Y sabe cuál fue mi consuelo? O sea, yo sabía que era cierto, pero yo busqué un consuelo y lo encontré en la carne, no en el espíritu. Porque mi consuelo era, si a mí me está gritando, cuando llegue a mi marido le va a pegar. Porque si a mí me está jalando el pelo, a él le va a dar, pero duro. Porque ese sí se porta mal. Ese fue mi consuelo. Bien espiritual, ¿verdad? Bueno, termina de jalonearme toda, de darme instrucción profética. Pasa donde él y empieza, mi niño lindo, Dios te ama, Dios quiere cuidar de ti. Pues sí, después de que le mostró todo lo horrible que yo tenía en sus emociones, ya ni le preguntó a Dios si el otro tenía algo malo, solo dijo, pobrecito mi niño, ¿verdad? No, yo dije, a mí Dios no me ama y Dios es injusto, porque a mí me expuso y a él le ocultó todas sus faltas. Y después de esa reunión, cuando yo oía el nombre Jesús, lo único que se me antojaba era orar porque me sentía abandonada por él. Pasé 3 días que no pude hablar con él. No pude. Porque oír su nombre me producía dolor. Él no me ama a mí. Él no me entiende a mí. Él a mí no me protege y protege, porque en mi mente carnal decía, cada vez que yo me porto mal es porque Él me provoca. Si Él no me provocara, yo fuera una santa paloma, ¿verdad? Porque así somos, ¿verdad? La culpa de mi error es de otro, ¿verdad? Entonces, si Él no me hiciera todo lo que me hace, yo me portara bien. Y a Él no lo corrigió y a mí sí. Y eso no es justo. Al 4.º día de sentirme abandonada por Dios, Dios me dejó a leer Proverbios a través de esa misma señora. Y dije, bueno, voy a leer Proverbios, pues si al final es la Biblia, ¿verdad? Y me encuentro con el versículo en Proverbios que dice, 6 cosas aborrece el Señor, pero 7 abomina su alma. Y yo tenía ojos altivos y quien fue mi esposo tenía lengua mentirosa, ¿no? Entonces empieza el versículo, los ojos altivos. Y en segundo lugar, lengua mentirosa. Yo, no, sale primero lo mío, dije yo, ¿verdad? Porque en mi poco entendimiento pensaba yo que el orden de los factores alteraba el producto, ¿verdad? Entonces, si primero son los ojos altivos, de verdad que yo estoy bien mal, porque cuando a mí me empezaban a tratar mal, mis ojos eran como metralletas, porque podemos matar a alguien con la mirada, ¿no es cierto? Yo tenía esos ojos altivos y dije, con razón me regañó a mí primero, porque yo tengo esos ojos altivos. Pero empieza Dios a pasarme una película en mi mente de todas mis acciones y mis respuestas en las circunstancias negativas. Y me empieza a decir, hija, tú me dices que me amas, pero tus acciones
me dicen lo contrario. Pero en el mismo momento que yo empiezo a ver lo grave de mi corazón, Él me permite ver la mirada de Jesús en visión. Yo estaba despierta, pero empiezo a ver los ojos de Jesús, de esa imagen que tenemos de Jesús ya conceptualizada aquí en la tierra. Pero esos ojos me miraban con un amor que penetraba hasta lo más profundo de mi ser. Y empecé a llorar y me empecé a quebrar y le dije: Señor, ¿por qué me miras con tanto amor si lo que yo tengo es basura en mi corazón? Si yo estoy, porque ahí ya me mostró que tenía odio y un montón de cosas más que a la otra señora dijo: mejor ya ni le cuento, porque si le cuento no sale viva la Cristi, ¿verdad? Esta oración, ¿verdad? Y entonces ahí me empezó a sacar todo lo demás, el Señor, todo lo enfermo de mi corazón. Pero su amor estaba presente y su amor me envolvió y yo no entendía. Y entonces, ¿sabe qué me salvó? Me salvó buscarlo a Él. Me salvó el Espíritu Santo, que me reveló el amor de Dios en medio de mi condición enferma, para darme aliento, consuelo, para edificarme, exhortarme y consolarme. Y entonces Él me abrazó y lloré por horas y empecé a pedir perdón y empecé a buscarlo para ser transformada en mi corazón. Porque les confieso, yo inicio mi intimidad con Dios con un objetivo claro: que Dios cambiara a mi marido. No la inicié para que Él me cambiara a mí, pero Él en su amor y en su misericordia me guió sin decirme: se trata de ti porque tú estás grave. Me guió y me llevó al lugar donde yo me di cuenta que necesitaba ser transformada por Él, donde ya no importaba si los demás eran transformados. Yo quería ser transformada porque su amor me cautivó. Amados, si leemos las Escrituras, podremos entender el corazón de Dios y podremos fluir en el poder y el bautismo del Espíritu Santo para ayudarnos unos a otros, no para hacernos sentir mal unos con otros. Dios puede revelarte una condición enferma del alma de alguien de la iglesia, pero lo está haciendo porque está confiando en que tú te vas a manifestar con edificación, con ánimo de palabra y con consolación para los demás. Vas a manifestar su amor, vas a manifestar su gracia para que los otros se levanten. Entonces sí hay lenguas angelicales y sí, uno de los dones del Espíritu Santo son las lenguas angelicales, pero son para comunicarme de forma directa con Dios. Y mi espíritu se ministra, aunque yo no entiendo en el sentido de el entendimiento humano por el lenguaje. Pero algo está haciendo Dios en mí. Dice la palabra que cuando yo no sé qué pedir, que yo ore en lenguas, porque el Espíritu va a interceder por mí, porque yo no sé qué pedir. Pero las lenguas angelicales no son para que las hablemos audiblemente, a menos que nos dé la interpretación. Dios es Dios de orden, no de confusión. Y la señal del bautismo del Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo manifestándose en ti y a través de ti. Y lo primero que hace el poder del Espíritu Santo es provocar en ti el anhelo de ser transformado para glorificarlo a Él, para adorarlo a Él, para vivir para Él. Y los dones luego vienen para edificar la iglesia, no para darte nombre, no para hacerte sentir especial o espiritual. Ningún don tiene que ver con tu condición espiritual. Ni uno de los dones que da el Espíritu Santo o Jesucristo, que son los 5 llamados que mencioné anteriormente, ninguno de ellos tienen que ver con tu condición espiritual. El fruto del Espíritu tiene que ver con tu condición espiritual. El fruto del Espíritu: amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Cuando esto empieza a crecer en ti, es que tú estás dejando operar el poder del Espíritu Santo en tu vida. En vez de hacer guerra, llevas paz. La tristeza la vences con el gozo de Dios. El amor cubre multitud de faltas y eres movido a perdonar, a sanar la herida, para permanecer libre en la libertad que Cristo compró para ti en la cruz del Calvario. Si gustan, nos ponemos de pie, Señor. Te damos gracias esta mañana, porque sabemos que tu palabra es luz para nuestra vida. Porque sabemos que tú estás aquí para guiarnos a través de tu Espíritu Santo, para empoderarnos con todo el poder del cielo y para enseñarnos a edificarnos unos a otros, a ayudarnos como tú nos ayudas a nosotros, a amarnos como tú nos amas a nosotros. Y esto es posible si empezamos a perseguirte a ti, porque tú eres amor. Seguir el amor es seguirte a ti. Es conocerte, es entenderte, es descubrir tu corazón. Y todo esto es posible gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos revela todas las cosas del reino de los cielos. Enséñanos a buscarte cada día más. Enséñanos a saturarnos de tu presencia, para que este poder se manifieste en nosotros y podamos ser testigos de quién tú eres en cualquier lugar al que tú nos lleves. Y muchos puedan verte a ti viviendo en nosotros. Gracias, Señor.